Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos. El juez de Portoviejo, Bani Molina, quien concedió un habeas corpus con efecto extensivo para Jorge Glass y Daniel Salcedo, es denunciado por el Consejo de la Judicatura por usurpación de funciones. Bani es un polémico juez que incluso fue investigado por extorsionar a presos en Manabí. Según el titular del Consejo de la Judicatura, el juez Bani Molina de Portoviejo había perdido jurisdicción, pues sobre él pesa una denuncia por prevaricato. Molina es acusado de haber permitido que una condenada por delincuencia organizada cumpla su pena en casa. Desde el día viernes a las 12:10, ese juez, por disposición legal, había perdido jurisdicción. Es decir, todo lo que ha actuado posterior a las 12:10 del día viernes 5 no tiene validez porque el juez había perdido su jurisdicción. Pero es tan solo un proceso más que se suma a varias polémicas actuaciones de un juez que emite fallos sin rubor alguno en Manabí. Bani Molina dispuso el arresto domiciliario para Franklin Calderón Cedeño en un caso de lavado de activos, vinculado al caso del Hospital de Pedernales. Pero Molina también fue investigado como un supuesto integrante de una red de jueces que extorsionaba a los presos en las cárceles de Portoviejo y Bahía de Caracas. La versión voluntaria de María Isabel Romero lo comprometió en 2019. La ciudadana relató a la fiscalía. Yo vengo asistiendo a El Rodeo porque tengo una relación sentimental con el PPL Carranza. El doctor Eker García se acercó y me indicó que para el trámite que requería se necesitaban $800 para que el juez Bani Molina atendiera a la carpeta de mi pareja. No obstante, por su fuero, el caso estuvo en manos del fiscal Alberto Santillán, quien se abstuvo de acusarlo, pese a las pruebas que dos de las juezas dicen había contra Molina. Lo cierto es que esta vez el favor de conceder el habeas corpus para un detenido por robo y hacerlo extensivo para Jorge Glass y Daniel Salcedo, procesados por corrupción, lo ha puesto en la mira. Sustenta su decisión en las supuestas dolencias de los dos sentenciados. En el caso de Jorge Glass, que supuestamente padece fibromialgia, hipertensión arterial y estrés postraumático. En el caso de Daniel Salcedo, que supuestamente requiere atención médica especializada permanente. Hoy se conoce la lista de resoluciones polémicas y fallos cuestionados que Bani Molina enfrenta. Y mientras se tramitan los procesos en el ámbito judicial y disciplinario en contra del juez que concedió este combo de habeas corpus, en los exteriores de la cárcel 4 de Quito permanece un grupo pequeño de manifestantes que respaldan al ex vicepresidente Jorge Glass, a la espera de que se conceda esta aparentemente irregular boleta de excarcelación. Apenas conocieron de la decisión del juez Molina, llegaron hasta la cárcel 4. Piden la salida del sentenciado Jorge Glass, que ha pululado a través de sus defensores por el país en varios intentos por cumplir lo que le resta de sus condenas fuera de la cárcel. El gobierno ha reaccionado con molestia. Hay que investigar todo lo que está detrás de esta decisión judicial, dice el ministro de Gobierno. Hay algunas irregularidades dentro de ese proceso y lo que va a hacer el Estado ecuatoriano a través de las instituciones públicas es asegurarse de que cualquier decisión que se tome no atente contra la seguridad jurídica de los ecuatorianos ni tampoco contra el ordenamiento jurídico. Hoy se revisará a profundidad lo que ayer ya se detectó a primera vista. Lo cierto es que de momento hay una boleta de excarcelación y la decisión de un juez al que por este favor se le suman procesos penales y posibles sumarios. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente de la Asamblea solicita que se resuelva de inmediato la apelación a la decisión judicial que anuló la designación de Raúl González como superintendente de bancos. La audiencia, que se realizará en la Corte Provincial del Guayas, aún no tiene fecha. Finalmente se pronunció. Lo hizo a través de un oficio enviado a los titulares de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Asamblea Nacional le solicita realizar las acciones correspondientes para garantizar la independencia de funciones y evitar que desde la función judicial se interfiera en las demás. Y es que en apenas una semana, dos decisiones judiciales, una de una jueza de San Borondón que aún está en firme y otra de un juez de Yaguachi que fue revocada, dispusieron acciones en torno a la posesión a cargo de la Asamblea del superintendente de bancos. Dice Saquicela que no se puede permitir el abuso del derecho por medio de acciones de protección y medidas cautelares y solicita que se resuelva de forma urgente el recurso de apelación a la decisión de la jueza de San Borondón, que debe ser conocido y resuelto por la Corte Provincial del Guayas.
Pero esto solo ocurrirá cuando se evacúen los pedidos de ampliación y aclaración de la sentencia de la jueza Larissa Ibarra, que declaró nula la designación de Raúl González como superintendente de bancos. Una vez que eso ocurra, la defensa de González ha pedido que el sorteo para la conformación del Tribunal de Alzada sea público. En tanto que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, ha iniciado el proceso para el tratamiento de la nueva terna enviada por el Ejecutivo. El titular del organismo ha solicitado a la Comisión Técnica que se revisen los requisitos e inhabilidades de Roberto José Romero Bombúfal, Rosa María Herrera Delgado y Felipe Andrés Cabezas Clere, quienes integran la nueva terna enviada por el Ejecutivo para la designación del titular de la Superintendencia de Bancos en un segundo intento. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Al lío jurídico que dejó fuera de la Superintendencia de Bancos a Raúl González, ahora se le suma un audio en el que se escucha a Aparicio Caicedo, consejero de gobierno, presionarlo para que renuncie a la terna. Poco después, una jueza dispuso que se anule su designación. Aquí el audio al que 24 horas tuvo acceso. Aparicio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, Raúl. De un lado del teléfono, Raúl González, en aquel momento único candidato a superintendente de bancos. Del otro lado, Aparicio Caicedo, consejero del gobierno de Guillermo Lasso. Tú me diste tu palabra ayer de algo y no lo cumpliste. Este audio fue grabado el sábado 16 de julio, un día después de que Raúl González sí se presentara ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para exponer su plan de trabajo cuando ya era el único de la terna enviada por el presidente en pie. Aparicio Caicedo le reclama por no haber renunciado. Que quise terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. Por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna, Aparicio, renunciar a ella. Y confirma que el presidente no lo quiere en la terna que él mismo firmó. No te quiere en su terna. Aparicio. No se llamaba a decir eso. Aparicio. ¿Qué quieres? Primero, la cortesía, por favor. No, yo tuve la cortesía ayer contigo, increíblemente cortés. Y tú faltaste a tu palabra. Nunca. La cortesía se acabó, Raúl. Aparicio. Pero hay más. Ambos hablan de un preacuerdo. El trato era que no iba a haber quórum en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el día de la exposición de González, y tras eso él renunciaría a la terna. Pero eso no pasó. Fallaste a tu palabra ayer. ¿Qué es lo que se indicó? Que no iba a existir el quórum. Aparicio Caicedo garantizaba que la sesión en otro poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, se iba a suspender. Lamentablemente que se iba a suspender. Que no iba a existir el quórum. Y no lo hiciste. El consejero de gobierno, además, le hace una advertencia. Si quieres un ambicioso y no te das cuenta de que lo indigno es que sigas en una terna donde el presidente de la República no te quiere, vamos adelante, ojalá te presentes el martes y vas a ver lo que pasa. González sí se presentó aquel martes del que hablan a continuar con su exposición. Jamás renunció al cargo. 4 días después fue designado como superintendente de bancos al cumplir con todos los requisitos según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero nunca fue posesionado. A través de una medida cautelar, una jueza suspendió su posesión y posteriormente anuló su designación, es decir, menos de 15 días después de esta conversación con Aparicio Caicedo, Raúl González, gracias a una jueza, dejó de ser superintendente de bancos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidió una nueva terna y el presidente la envió. Y vas a ver lo que pasa. Aparicio. Dayana Monroy, 24 horas. Y tras la revelación de esos audios, el consejero de gobierno Aparicio Caicedo negó que exista intromisión en otros poderes del Estado. También responde una pregunta que muchos se hacen: si no querían en la terna a Raúl González, ¿por qué lo pusieron? Ayer de algo y no lo cumpliste. Sí es su voz. Aparicio Caicedo reconoce que es él. Se le pidió de la forma, en una conversación muy amable, que por favor renuncie a la terna. Pero que hay que contextualizar primero, asegura. El contexto del que habla es realmente la respuesta a la pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué lo pusieron en la terna si no lo querían en la terna? Es que, Dayana, en el currículum nunca te va a decir oportunista político.
Y esto lo descubrimos en el proceso de actuación cuando se pone a negociar con asambleístas y actores políticos. Caicedo califica como error el que se haya incluido el nombre de González en la terna. Pero por supuesto que sirve de lección para tener aún más cuidado del que se tiene cuando se integra una terna. Tienes toda la razón en eso. Hay que tener todavía mucho más cuidado. El resto a explicar es lo aún más grave. En el audio, el consejero de gobierno parece garantizar la suspensión de una sesión en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, otro poder del Estado. Se sugiere, pero como no controlamos, no se logra, porque no lo controlamos. Y esa es la prueba fehaciente de que no lo controlamos. Pero está admitiendo de que sí hubo una intención de querer suspender esa sesión. Por parte de él, que ni siquiera la transmitimos nosotros. Y simplemente lo que le digo, mira, voy a ver qué se puede hacer, pero no se puede hacer nada porque obviamente no podemos lograr que nosotros controlemos el orden de ninguna sesión. Pero al escuchar el audio, este no sería el único poder que se podría sugerir que el Ejecutivo maneja o intenta manejar. Le dice, vas a ver lo que va a pasar. ¿Qué significa eso? Mira, eso fue una ofuscación del momento. Lo cierto es que después de que Raúl González ganara como superintendente, una jueza anuló su designación. ¿Fue coincidencia? Eso es una cuestión de la justicia. Yo no tengo nada que ver ahí, ni la presidencia tiene nada que ver ahí. Eso fue una acción judicial que puso un ciudadano independiente sobre el tema. O sea, el vas a ver lo que te pasa, no tiene relación con que luego una jueza haya anulado su designación. Para nada, en absoluto. También aseguró que continuará en el gobierno pues no tiene por qué renunciar y que incluso analiza acciones legales en contra de Raúl González por haber grabado esta conversación y que el ya vas a ver lo que te pasa y el desenlace de esta historia ha sido mera coincidencia. Es una conversación entre privados donde yo termino ofuscado, pero de ninguna manera tiene relación una cosa con lo otro. Dayana Monroy, 24 horas. Aparicio. Un caos jurídico, eso es lo que existe en el país, según dos expertas. Para ellas, el abuso del derecho por parte de los jueces durante las últimas semanas hunden a Ecuador en un completo desorden institucional que nadie parece estar dispuesto a parar. Ha sido una semana nefasta para la justicia, sostienen. Estas dos juristas no dejan de sorprenderse y asquearse ante lo que está pasando en los juzgados del país. Estamos ante un caos jurídico fáctico. Esta es otra de esas semanas nefastas para la justicia constitucional. Si bien Pamela Aguirre cree que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, ambas concuerdan en lo peligroso que sería que se le reste derecho a ciudadanos que sí están siendo vulnerados, a limitar estas garantías por el manoseo de la justicia. Para ellas, este abuso grosero de las normas lo están permitiendo los jueces deshonestos. Ya hemos visto algunas judicaturas que han quedado en entredicho justamente por estas decisiones bastante cuestionadas. Al parecer hay ciertos jueces que las reglas no les interesan, sino que responden al poder. Y algo más. Hoy el Ejecutivo se horroriza ante el polémico habeas corpus de Gladys Salcedo. A Araujo le sorprende que se haya dicho poco sobre el fallo que dejó al superintendente de bancos anulado. Porque cuando hay decisiones que al poder político, por más ilegales que sean, les favorece, ahí sí guarda silencio. Solo cuando no les gusta lo que se decide, ahí hay la reactividad. Con jueces dispuestos a otorgar sospechosas libertades, a retirar o mantener cargos de alta importancia, con un consejo de la judicatura que sanciona severamente en unos casos y ligeramente en otros, y con altas autoridades reaccionarias o indiferentes de acuerdo a la situación. La pregunta que queda suelta es: ¿a quién responde la justicia en Ecuador? Que no solo es un habeas corpus, una decisión que luego apelarán. No, está en juego que se han burlado del país y lo siguen haciendo. Que por más que la justicia haya hecho su trabajo, siempre los delincuentes encontrarán la manera de quedarse al margen y burlarse del sistema. Y burlarse del sistema es burlarse del país. Dayana Monroy, 24 horas. 53 candidatos continúan en el proceso de selección para ocupar 14 puestos de jueces anticorrupción. Hasta este miércoles deberán rendir la prueba práctica y posteriormente se abrirá el periodo de impugnaciones.
De los 108 candidatos que se presentaron a la prueba teórica para ocupar uno de los 14 puestos para jueces anticorrupción, hoy quedan solo 53, quienes hasta este miércoles deberán rendir la prueba práctica que será calificada por tribunales. Luego vendrá la recalificación y luego de la recalificación vendrá la etapa de impugnación ciudadana. La nueva unidad judicial de lucha contra la corrupción y el crimen organizado tendrá 3 instancias. La primera será la de unidades judiciales. Para este cargo hay 2 cupos y al momento 10 aspirantes. También tendrá 2 tribunales con 6 magistrados y hay 15 aspirantes. Y para la tercera instancia o sala especializada hay 6 cupos y 28 aspirantes. Se requieren 80 puntos por lo mínimo para aprobar la evaluación y que posterior a eso las personas que hayan obtenido ese puntaje para arriba irán al curso de formación inicial que durará 52 días. Por ello, el Consejo de la Judicatura espera que para fines de octubre estos nuevos magistrados ya estén posesionados y, a decir de las autoridades, esta unidad sí contará con presupuesto para funcionar. Según lo programado, entre enero y diciembre de 2023 se le asignará $1,5 millones. Lo que todavía no está definido es el edificio en el que funcionará. En el Complejo Judicial Norte, donde funcionará de manera temporal. Se ha hecho gestiones con el Ministerio del Interior, el señor ministro nos ha dado referencias de 3 inmuebles, uno de ellos es la unidad de vigilancia norte, en el sector del Parque de los Recuerdos. Los 2 otros edificios se ubican en el sector de Puzuquí. Los nuevos magistrados conocerán casos de delitos como peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias y otros frecuentes en el país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos, amigos. El cuarto día de diálogo de la Mesa de Control de Precios concluyó sin llegar a un acuerdo. Representantes del sector indígena se mostraron molestos, pues aseguran que el Ejecutivo no da respuesta a los 44 productos solicitados. Luego de 8 horas de diálogo, la mesa número 3, que analiza el control de precios a algunos productos de la canasta básica familiar, se suspendió sin acuerdo y sin fecha de reinstalación. Representantes del sector indígena mostraron su molestia, pues aseguran que no se quiere fijar los costos para los 44 productos solicitados. No se quiere establecer la lista de los precios de los productos agrícolas y de los productos industrializados. Para nosotros es una gran preocupación. Nosotros como movimientos sociales hemos predispuesto nuestro tiempo para que no nos digan que venimos a imponer. De acuerdo al viceministro de Gobernabilidad del Ecuador, Homero Castanier, se discutió la fijación de precios para un 40% de los productos solicitados y se explicó durante esta discusión por qué no se podría abordar el pedido en su totalidad. Existen productos agrícolas primarios, existen productos que son procesados y lamentablemente no se puede establecer una fijación de precios cuando depende de muchas variables, incluso de productos que vienen importados. A pesar de que el gobierno nacional presentó 12 propuestas, según el Ejecutivo se evidenciaron puntos de consenso en 4 de ellos, mientras que desde el sector indígena apuntan que la discusión se desvió en operativos de control y ferias que no responden al problema medular. El gobierno nacional se compromete a realizar 200 ferias. También ellos han mencionado de que se implementará, dice, 200.000 operativos de control. Esto yo pienso que es una obligación de parte de ellos, más no es una respuesta a nuestras propuestas. Esta mesa temática podría retomarse en 8 o 15 días, mientras que se señaló que la próxima semana se dará inicio a 2 temáticas más: fomento productivo y energía y recursos naturales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La petrolera anglo-francesa Perenco, que ya no opera en el país, mantiene una deuda de 35,9 millones con el SRI. El Ministerio de Finanzas espera llegar a un acuerdo con esta firma que exige al país cumplir con una indemnización de 374 millones de dólares. Que Ecuador ratifica su compromiso de cumplir con el laudo arbitral del caso Perenco, pero que precautelará los intereses del Estado. Es lo que ha informado este martes el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado. En él asegura que la petrolera anglo-francesa, que ya no opera en el país, mantiene una millonaria deuda con el Servicio de Rentas Internas y que eso ha dificultado el pago del laudo.
Según la página web del Servicio de Rentas Internas, Perenco adeuda casi 36 millones de dólares, por lo que, asegura el Ministerio de Finanzas, se busca llegar a un acuerdo con la firma para establecer un mecanismo de pago hasta que se alcance una definición legal, tema que se está tramitando en instancias judiciales en Estados Unidos. En junio de 2021, ante el CIADI, Ecuador se comprometió a pagar la deuda que mantiene con Perenco, que asciende a 374 millones de dólares. Luego que un fallo internacional concluyera que Ecuador terminó ilegalmente los contratos que mantenía con la firma para la explotación de los bloques 7 y 21 en la Amazonía ecuatoriana. Una disputa que data de 2007, cuando el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 662, con el que incrementó las ganancias del Estado sobre el excedente petrolero, de tal forma en que el 99% de dichos excedentes pasaron a las arcas estatales y el 1% quedaba en manos de la petrolera. Perenco argumentó que esto significó la expropiación de su inversión y una clara vulneración del estándar de trato justo y equitativo. El CIADI les dio la razón. Según el Ministerio de Finanzas, en 2022 esta deuda está registrada como una cuenta por pagar de años anteriores. Adicionalmente, esta cartera de Estado recalca que no ha tenido problemas para pagar a los tenedores de deuda ecuatoriana y que su capacidad de pago no se ha visto afectada por la decisión judicial tomada en Luxemburgo, donde según Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, el Banco Central del Ecuador no tiene inversiones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Javier Vascones en la literatura, Patricia González en el arte y la cultura y Segundo Moreno en la ciencia fueron los ganadores del premio Eugenio Espejo de este año. El presidente, tras la condecoración, destacó su trayectoria. Estoy tan feliz y tan agradecida que pues mi forma de hacerlo es cantando. La condecorada en el arte y la cultura con más de 50 años de vida artística hizo gala de su arte en la guitarra y su privilegiada voz. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. El propio presidente de la República fue el encargado de entregar la medalla y el diploma a cada uno de los ganadores de la edición número 30 de los premios Eugenio Espejo, el galardón más importante que otorga el Estado ecuatoriano a los hombres y mujeres que se han destacado en el arte, la cultura y la ciencia. Segundo Moreno fue reconocido como el ganador en la categoría de ciencia, un destacado historiador y antropólogo ecuatoriano, maestro universitario con estudios en el Ecuador y en el extranjero, con aportes a la diversidad cultural de nuestro país. Javier Vascones, novelista y literato ecuatoriano, dueño de una pluma reconocida a nivel internacional. Con importantes publicaciones, recibió el premio en la categoría de literatura y agradeció el reconocimiento a nombre de los 3 ganadores de entre 102 postulantes. Mi agradecimiento en nombre de Patricia González y Segundo Moreno a la Presidencia de la República y al Ministerio de Cultura y Patrimonio por habernos otorgado este galardón y a todos aquellos que con su eficacia y trabajo han hecho posible la persistencia de este premio. Hoy celebramos nuestra cultura y mañana el primer grito de independencia. Esto debe recordarnos que un país más culto conduce inevitablemente a uno más independiente y más libre. Con un exquisito marco musical de la Orquesta Sinfónica Nacional, se cerró el acto oficial de los premios Eugenio Espejo, mientras en horas de la tarde el primer mandatario presidió un acto en el marco del Día de la Cultura con el Teatro del Barrio, que se cumplió en Chillogallo, al sur de Quito, junto a jóvenes que forman parte de este programa que lleva a cabo a nivel nacional el Ministerio de Cultura. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En el hospital de Monte Sinaí de Guayaquil murió el paciente que tenía una enfermedad preexistente y se contagió de viruela del mono en el exterior. El gobierno ha implementado varias medidas por la presencia de este virus en Ecuador.
En Guayaquil este lunes se registró el fallecimiento de la primera persona con viruela del mono. Según detalles que dio a conocer esta mañana el Ministerio de Salud Pública, el paciente llegó del exterior y padecía una enfermedad grave, casi en fase terminal, por la que acudió al hospital Monte Sinaí, situado al noroeste de la ciudad. Una cosa es que se muera por la viruela del mono y otra cosa es que se muera con viruela del mono. Hasta el momento en el país se han detectado 10 casos confirmados de viruela del mono, de 30 que fueron calificados como sospechosos. 6 en Guayas, 1 en Azuay, 1 en Santa Elena, 1 en Los Ríos y 1 en El Oro. Además, hay 2 que actualmente están en estudio. El 90% de los pacientes son hombres de entre 20 a 49 años de edad. Que no hay que alarmarse, sino que cuidarse, dice Washington Alemán, director técnico de la Unidad de Prevención de Enfermedades del municipio de Guayaquil. Hay que dejar claro que esta es una transmisión por contacto. Tú para infectarte necesitas estar en contacto con la piel de una persona infectada por un tiempo más o menos prolongado. No es un virus respiratorio. Por ejemplo, en el caso de la Omicron, que es la variante del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19, se estableció que de cada 10 personas que tengan contacto con un portador del virus, entre 6 y 8 resultan contagiados. En el caso del virus de la viruela del mono, en cambio, el índice de contagios llega apenas a 1,6. Es decir, de 10 personas que tengan contacto con un portador de este virus, apenas 1, máximo 2, pueden resultar contagiados. El ministro de Salud, José Ruales, por su parte, informó sobre las acciones que ha tomado el gobierno. La primera es contar con suficiente capacidad diagnóstica. Segundo, la capacitación a nuestros médicos. Tercero, la capacitación del personal de salud y los equipos de protección personal que deben utilizar. Ruales aclaró que no existe una vacuna específica para la viruela del mono. A nivel mundial, sostuvo, se están produciendo vacunas, pero su cantidad es muy poca. Por lo pronto, Ecuador se ha inscrito en un listado de la Organización Mundial de la Salud para poder adquirirla cuando haya la distribución. Luisa María Heredia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre la acertada pero tardía decisión del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en liberar las famosas pruebas de antígeno al público en general. Como ustedes saben, pues el COE ha exhortado al MSP y a la ARTSA para que realicen un protocolo para la adecuada notificación de los resultados arrojados en estas pruebas, cuando nos realizaríamos nosotros en la comunidad. Vean ustedes que las miles de farmacias podrían ser un punto en el cual la gente pueda acudir a comprar una prueba y aislarse rápidamente. Vean ustedes que la pandemia no se acaba todavía y ya que estas pruebas tienen resultados muy rápidos, podría ser una muy buena forma de contener la velocidad de transmisión. Obviamente, si se las hace bien, es muy fácil hacerse. Un resultado positivo nos permite aislarnos rápidamente de nuestra familia. Es decir, si yo hoy de noche tengo un poco de síntomas, me podría hacer una prueba y si sale positiva, me aíslo de mis seres queridos. Y eso es lo fundamental en estas pruebas. Hoy por hoy nosotros tenemos que explicarles a ustedes que un resultado negativo con síntomas de COVID obliga a hacerse una PCR. Pero en cambio una prueba de antígeno positiva pues no me obliga a hacer PCR y básicamente confirma al 100% que tengo COVID-19 y es más, que soy contagioso. Vean ustedes que si nosotros tendríamos estas pruebas en la casa, podríamos optar siempre antes de hacer una reunión, por ejemplo, cuando voy a tener algún tipo de visita con alguna población vulnerable, y estas pruebas son fundamentales. Nosotros de aquí seguramente estaremos explicando y en un futuro cómo hacerlas adecuadamente, cómo usted las puede hacer en casa y cómo usted las puede interpretar, pero hoy por hoy sabemos que si bien la resolución está en papel, este proceso debe acelerarse. 2 años hemos esperado para que estas pruebas estén disponibles en las farmacias y pues si nosotros no las podemos comprar, pues no van a servir de nada y así después nos agarrará una nueva ola de contagios y tendremos que nuevamente esperar a que este tipo de medidas pasen a una orden prioritaria. Hoy por hoy, pues esperemos que estén disponibles en farmacia, ya les estaremos informando y mientras tanto usted sígase cuidando. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.